¿Qué pasaría si la dicha de la maternidad resultara ser una ilusión aterradora? ¿Y si la vida que creías que crecía dentro de ti no fuera vida en absoluto? En el corazón del sur de la India, en un pequeño y adormilado pueblo bordeado de cocoteros y caminos estrechos y serpenteantes, vivía una mujer llamada Sarla Devi. Tenía 52 años, viuda desde hacía más de una década, y la mayoría de los vecinos la describían como amable, dulce y ferozmente reservada. Hacía tiempo que había renunciado a la esperanza de ser madre. Ese sueño, pensaba, había sido enterrado junto a su esposo cuando un paro cardíaco se lo llevó hace 14 años. Desde entonces, volcó su vida en cuidar a su anciana madre, atender su modesto huerto de hortalizas y buscar consuelo en la oración, la rutina y pequeños placeres como el té de jazmín al amanecer. Entonces, algo inusual comenzó a suceder. Fue apenas un susurro, una falta del periodo aquí, un mareo por náusea allá. Al principio, Sarla lo descartó. A su edad, no era inesperado. Hormonas, se decía. Quizás el comienzo de la menopausia, pero las semanas se convirtieron en meses. Su abdomen empezó a hincharse, no de forma paulatina ni sutil, sino con una rapidez que la asustó. En el segundo mes apenas podía abotonarse sus blusas de algodón para el sari. En el tercero sentía pesadez al ponerse de pie, tensión en la zona lumbar y extraños aleteos profundos en su vientre. Aquella idea parecía imposible, y sin embargo, empezó a arraigar en su mente. Embarazo. Al principio se rió de sí misma por siquiera pensarlo. No seas tonta, murmuró mientras doblaba la ropa. No eres una veinteañera. Pero con cada día que pasaba y su cuerpo seguía cambiando, surgió otra cosa, esperanza. Una esperanza suave, temblorosa, ridícula. Una mañana, mientras esperaba en los escalones del templo local a que el sacerdote terminara sus cánticos matinales, Sarla confió en una mujer mayor, Meena, enfermera jubilada y madre de 5 hijos. Meena se inclinó, palpó con suavidad el vientre de Sarla y sonrió con certeza. Eso no es gases, dijo. Eso se siente como vida. Y por cómo estás, quizás hasta tripletes. La palabra recorrió la espina de Sarla, dejándole un temblor profundo. ¿Tripletes? ¿Podría ocurrir un milagro así para alguien como ella? En un frenesí silencioso de entusiasmo, comenzó a prepararse. No contó mucho, solo lo reveló a Meena y a su madre, cuya reacción osciló entre la incredulidad y la alegría cautelosa. Sarla se dedicó a tejer con ganchillo pequeños gorritos y calcetines en azul, amarillo y rosa. Dejó al lado de su cama un cuaderno titulado Nombres para mis hijos. Cada noche susurraba nanas a su vientre y se imaginaba los llantos diminutos resonando en su casa vacía. Incluso sentía pataditas fantasma, extraños temblores breves que creyó eran los bebés estirándose, recordándole que estaban ahí. Pero junto a la dicha se cernía una sombra. La hinchazón no aminoraba. Se intensificaba. Al cuarto mes ya no podía sentarse con comodidad. Al quinto, caminar de la cocina al dormitorio la dejaba sin aliento y empapada en sudor. Tenía los pies hinchados, la espalda le dolía como si gritara, y su respiración, antes lenta y meditativa durante sus oraciones nocturnas, se había vuelto superficial, trabajosa. Su piel se veía pálida y tirante, y su vientre colgaba bajo y tenso, como un globo inflado más allá de su capacidad. Los vecinos empezaron a notarlo. Algunos la felicitaron, otros murmuraban a sus espaldas, ¿de verdad está embarazada a su edad? Una noche, mientras Sarla estaba sentada bajo el nin, su madre le colocó una mano temblorosa en el hombro. Esto no es normal, le dijo en voz baja. Debes ir al médico. Ya no podemos ignorarlo. Sarla vaciló. Una parte de ella temía la verdad, temía que los bebés que soñaba podrían no existir. Pero la parte racional que había silenciado sabía que algo estaba muy mal, así que lo aceptó. A la mañana siguiente, con la ayuda de su madre y de Meena, Sarla viajó a Kochi,
una ciudad bulliciosa a varias horas de distancia. Allí, en un hospital privado impecable, con aroma antiséptico y jazmín flotando en el aire, Sarla se preparó para lo que creía sería una ecografía de rutina. La enfermera aplicó el gel frío sobre su vientre. Sarla giró la cabeza hacia el monitor, los ojos abiertos de expectativa. Esperaba oír el suave y rítmico golpeteo de un corazón. Esperaba ver extremidades diminutas parpadeando en la pantalla. En cambio, la sala permaneció en silencio. El técnico frunció el ceño, ajustó el transductor, lo intentó de nuevo. Nada. Entró otra enfermera. Luego un médico. Luego dos. Y aún así, ningún latido. Ningún movimiento. Ninguna vida. Sarla sintió el frío de la sala calar en sus huesos. ¿Qué pasa?, preguntó, apenas un susurro. Al principio nadie respondió. Finalmente, la doctora principal bajó el monitor, se quitó los guantes y se sentó junto a Sarla. No hay bebés, dijo con suavidad. Lo que vemos no es un embarazo. Sarla parpadeó. Su corazón retumbaba en sus oídos. Pero yo, lo siento, dijo, abrazándose el vientre. Lo siento dentro de mí. La doctora asintió con solemnidad. Le creo. Pero lo que hay dentro de usted no es lo que piensa. Necesitamos hacer más pruebas. Sarla miró el monitor, la masa sombría, irreconocible, que llenaba su útero, y sintió como su mundo se quebraba. En los días silenciosos que siguieron a aquella revelación, Sarla se movía por los pasillos del hospital como un fantasma. Seguía ingresada, esperando los resultados de más análisis, pero su mente vagaba lejos de aquellas paredes asépticas, de los pasos suaves de las enfermeras y del tintinear de las bandejas metálicas. Sus pensamientos regresaban a la vida que había vivido, a la soledad profunda que se había convertido en su compañera constante. Sarla no siempre estuvo sola. En sus 20, se había enamorado de un hombre llamado Rames. Era maestro en la escuela local, gentil, culto, con una risa que llenaba las habitaciones. Se casaron bajo el banyan cerca de la casa donde ella creció. Fue una ceremonia sencilla, sin lujos, pero Sarla la recordaba como el día más feliz de su vida. Durante años intentaron concebir. Los médicos decían que no había nada malo, que ya sucedería. Pero nunca sucedió. Al principio, encontraron alegría en otras cosas, la poesía, los paseos largos al atardecer, cocinar juntos en su diminuta cocina. Pero con el tiempo, la habitación vacía que habían pintado de azul cielo se convirtió en un recordatorio silente de lo que faltaba. Cuando Rames falleció inesperadamente, con solo 42 años, el dolor no la golpeó de una vez. Fue como pelar una cebolla, capa tras capa amarga. Sarla lloró no solo la muerte de su esposo, sino también la muerte de sus sueños. El hijo que nunca sostendrían. Las cenas familiares que jamás tendrían lugar. Las nanas que nunca cantaría. Durante años, Sarla vivió como un fantasma en su propia casa. Llenaba sus días con tareas domésticas, visitas al templo y el cuidado de su madre envejecida. Vestía de blanco casi siempre, el color del luto. Algunos en el vecindario pensaban que había perdido la razón, otros la llamaban la viuda que habla con las plantas, pero Sarla no estaba loca. Estaba esperando. No un milagro, sino sentido. Y tal vez por eso, cuando su cuerpo empezó a cambiar, cuando su vientre se hinchó y su latido parecía venir desde un lugar más profundo que su pecho, se aferró con tanta facilidad a lo imposible. No era ingenuidad. Era anhelo. Eran los suaves y frágiles brotes de la esperanza floreciendo en un desierto que creía muerto. Recordaba el día en que se permitió creer. Acababa de terminar de preparar arroz dulce para un festival, sus brazaletes tintineaban suavemente mientras removía la olla perfumada con cardamomo. El aroma, el calor, le recordaron a su suegra, a las historias contadas bajo lámparas parpadeantes. Sintió un movimiento, leve pero inconfundible,
justo debajo del ombligo. Se detuvo en seco. Jadeó, colocó la mano sobre su vientre y susurró, ¿eres tú? Ese momento fue su punto de inflexión. Dejó de tratarse como una anciana. Empezó a comer más, a descansar más, a hablarle con dulzura a su vientre como si pudiera oírla. Compró telas con estampados de bebés, patitos, estrellas, lunas, y cosió prendas diminutas hasta entrada la noche. Cuando Meena bromeó que la barriga era demasiado grande para un solo bebé, quizás hasta 3, Sarla no lo desestimó. Abrazó la idea. Tripletes. La palabra se convirtió en un canto sagrado en su corazón. Cada mañana les daba los buenos días, uno por uno. Les puso nombres, a Arab, Mira y el pequeño Deb. A Arab, el mayor, era fuerte y callado. Mira era charlatana, llena de energía, siempre dando patadas. Y Deb, el más pequeño, era tímido. Imaginaba sus personalidades, sus futuros. A Arab sería médico, Mira un artista, Deb un maestro como su padre. Su hogar se transformó. Vació el viejo trastero y empezó a decorarlo con mantas suaves, cunas de segunda mano que le dieron los vecinos, juguetes de los mercados locales. Su madre, escéptica al principio, empezó a ayudar. Quitó el polvo a los muebles viejos, tejió calcetines de lana, incluso cantaba nanas por las tardes. La anciana, a pesar de sus huesos frágiles y cabello escaso, parecía brillar con un nuevo propósito. Todavía no había confirmaciones médicas, pero en el mundo de Sarla, la creencia bastaba. Cuando extraños ofrecían consejos o la cuestionaban, ella respondía con una sonrisa suave. Ya vienen, decía simplemente. 3. Muy pronto. Por supuesto, hubo días difíciles. Algunas mañanas no podía levantarse de la cama. Su cuerpo dolía. La hinchazón se sentía antinatural. Pero se decía a sí misma que era parte de llevar tripletes. Están creciendo fuertes, susurraba. Por eso duele, y lo soportaba todo con dignidad. Cada dolor, cada noche en vela, lo consideraba un sacrificio por la bendición que había esperado toda su vida. En su corazón, Sarla ya se había convertido en madre. Caminaba de otra forma, más despacio pero con más orgullo. Tarareaba nanas mientras removía las lentejas. Tenía un cuaderno en su mesita de noche lleno de preguntas. ¿Debo darles miel después de los 6 meses? ¿Los bebés reconocen voces en el vientre? ¿Cómo hacer ungüento natural para pañales? Las páginas estaban desordenadas, algunas manchadas de té, otras borroneadas por lágrimas. Pero estaban llenas de esperanza. Una esperanza tangible, sin filtro, radiante. Así que cuando los médicos le dijeron que no había bebés, cuando le mostraron las imágenes sombrías en el monitor y le dijeron que la masa en su interior no era vida, sino un tumor, Sarla no perdió solo un diagnóstico. Perdió a sus hijos. Su futuro. Su sueño. Y esa clase de pérdida no llega con un corte limpio. Te destroza lentamente, desde dentro hacia afuera. El silencio en la sala del hospital dejó a Sarla paralizada, pero en verdad, las dudas habían comenzado mucho antes. Las señales estaban ahí, al principio sutiles, luego gritaban con urgencia, pero ella eligió no escucharlas. O más bien, las había ahogado con nanas, oraciones y sueños que había esperado toda su vida ver cumplidos. La primera advertencia real llegó una tarde, mientras preparaba arroz en la cocina. Sintió un mareo, no de esos que se desvanecen en segundos, sino de los que se aferran a los huesos. Se sostuvo del borde de la encimera y se sentó, jadeando. Su madre corrió, la abanicó con un periódico, le puso un paño húmedo en la frente. «Estás muy pálida», dijo su madre, el rostro ya arrugándose aún más de preocupación. «¿Estás segura de que esto es normal?» Sarla forzó una sonrisa, ocultando el temblor en sus manos. «Tripletes», susurró. Claro que es más difícil, pero con el paso de las semanas, su cuerpo comenzó a traicionarla de formas que ya no podía justificar.
Su estómago había crecido tanto que la inclinaba hacia adelante al caminar. Ya no podía acostarse boca arriba sin jadear. Sentarse era una tarea. Girar en la cama, una batalla. Su piel estaba tan estirada que dolía moverse, como si su cuerpo estuviera envuelto en algo demasiado pequeño, demasiado rígido. Y luego estaba la presión. No era la presión suave y cambiante de un bebé moviéndose dentro, sino una fuerza constante y pesada que presionaba desde adentro. Se sentía como si algo creciera sin propósito, sin forma, simplemente expandiéndose, a ciegas, con rabia. Al llegar al supuesto sexto mes, sus pies estaban permanentemente hinchados, los tobillos desaparecidos bajo la piel tensa. Sus dedos hormigueaban de entumecimiento. Las tareas simples la dejaban empapada en sudor y sin aliento. A veces entraba a una habitación y olvidaba por qué. Las palabras se desvanecían de su lengua como hojas llevadas por el viento. Su madre comenzó a suplicarle que viera a un médico. Sarla, le dijo una noche, sin poder dormir, sentada junto a ella a la luz tenue de una lámpara de aceite. Esto no es un embarazo. Algo anda mal. Ninguna mujer, por fuerte que sea, debería tener tanto dolor. Pero Sarla, tan frágil como se encontraba, se había vuelto extrañamente defensiva. El miedo de perder lo que creía cierto, lo que había envuelto con su alma, era más aterrador que el dolor en sí. Esperé demasiado por esto, dijo con los ojos brillando de desesperación. No sabes lo que es sentirlos y pensar que podrías estar equivocada. Su madre no respondió. Solo extendió una mano delgada y tibia hacia el vientre de su hija. Entonces encontremos a alguien que pueda decirnos la verdad. Unos días después, Sarla notó algo que le heló la sangre. No había sentido un movimiento en 2 días. Las patadas imaginarias que antes le daban consuelo ahora parecían recuerdos distantes. Intentó de todo, té azucarado, música suave, golpecitos gentiles. Nada. Esa noche, permaneció despierta, una mano sobre su vientre, la otra aferrada al borde del colchón. Respiraba entrecortadamente. Intentaba no llorar, pero las lágrimas brotaban igual, calientes, rabiosas. No estaba lista para rendirse. Necesitaba creer un poco más, pero el cuerpo no miente para siempre. A la mañana siguiente, vomitó sangre. No fue mucho, solo unas vetas en el lavabo, pero suficiente. Suficiente para aterrorizarla. Suficiente para romper su negación. Su madre llamó a Meena, quien organizó un coche de inmediato. Sarla estaba demasiado débil para discutir, demasiado mareada para resistirse. La envolvieron en una manta en el asiento trasero, con los brazos rodeando su vientre hinchado, los ojos fijos en el borroso desfile de árboles más allá de la ventana. En el hospital de Kochi, todo sucedió con rapidez. Análisis de sangre. Escáneres. Monitores. Sarla apenas estaba consciente. Iba y venía entre la realidad y el letargo, las voces se mezclaban con los pitidos de las máquinas y el pinchazo ocasional de una aguja de suero. Los médicos hacían preguntas que no podía contestar. ¿Cuándo fue su última menstruación? ¿Tiene algún diagnóstico formal? ¿Antecedentes familiares de tumores abdominales? Todo lo que pudo decir fue, pensé que estaba embarazada. Cuando el técnico inició la ecografía, Sarla cerró los ojos. No quería ver. Quería creer que todo era un error, que aquella masa en la pantalla se resolvería en 3 columnas vertebrales diminutas, acurrucadas y cálidas, con corazones latiendo al unísono como una nana. Pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Uno de los médicos se volvió hacia otro, susurrando en un tono que delataba una especie de incredulidad. Sarla abrió los ojos. La pantalla no mostraba nada que tuviera sentido, solo una masa oscura, irregular, que llenaba todo el encuadre. No era un útero que albergaba vida, era un vacío. La médica principal finalmente habló. Sarla, lo que lleva dentro no es un hijo. Es un tumor. Uno muy grande.
posiblemente maligno. Ella parpadeó, las palabras la envolvían como agua helada. Pero yo, les puse nombre, dijo en voz baja. Lo sentí moverse. La doctora hizo una pausa. Lo que experimentó puede haber sido causado por la presión del crecimiento sobre sus órganos internos. A veces, el cuerpo imita los síntomas del embarazo. Especialmente cuando el deseo es fuerte. Sarla miró su vientre. Sus brazos, antes curvados con ternura sobre él, ahora cayeron a los lados. Ya no se sentía como un hogar. Se sentía como una traición, y por primera vez desde que todo comenzó, se dio cuenta de que no había estado cargando vida, había estado cargando la muerte. Las horas que siguieron fueron un borrón de batas blancas, pasos apresurados y voces suaves que siempre bajaban el tono cuando Sarla estaba cerca. Permanecía en una cama de hospital junto a una ventana que daba a un patio lleno de flores de hibisco, sus rojos y naranjas vibrantes en agudo contraste con las paredes estériles que la rodeaban. Ese contraste le hacía sentir que ya no pertenecía a ninguno de los dos mundos, ni al vibrante de los vivos, ni todavía al silencio de la muerte. Los médicos realizaron más pruebas. Paneles de sangre, tomografías, biopsias. Al principio, nadie decía mucho, solo que la masa en su abdomen debía comprenderse mejor. Pero Sarla sabía leer los rostros. Como fruncían el ceño cuando creían que no miraba. Como suspiraban hondo al salir de su habitación. Unos días después, la médica principal, la doctora Anjali Rao, entró a la habitación con una carpeta en la mano. Estaba calmada, tal vez demasiado calmada, ese tipo de calma que la gente usa como armadura cuando lo que deben decir es demasiado difícil. Sarla, dijo, sentándose al pie de la cama, hemos revisado todas tus imágenes y resultados. Necesito explicarte lo que encontramos. Sarla asintió, sus dedos retorciendo el borde de la manta. Ya sabía que no iba a ser una buena noticia. Lo que tienes en el abdomen no es un embarazo. Es un tumor. Muy grande. Creemos que comenzó en el ovario y ha crecido lentamente durante años. Ha alcanzado un tamaño crítico, unos 19 kilos. Eso es casi la mitad de tu peso corporal actual. Sarla no respondió. Miraba por la ventana mientras la doctora continuaba. Está presionando tus pulmones, tu sistema digestivo, tu vejiga. Por eso sientes dificultad para respirar, fatiga y todos los otros síntomas. Si no operamos pronto, el tumor podría romperse o causar una falla orgánica. La palabra romperse la golpeó como una bofetada. Se volvió lentamente hacia la médica. ¿Es cáncer? La doctora Rao vaciló un segundo de más. No lo sabremos con certeza hasta que lo estirpemos y analicemos el tejido. Pero tenemos que actuar ya. Esperar no es una opción. Sarla volvió a asentir, casi de manera mecánica. En su mente, había imaginado muchos desenlaces, tal vez los bebés estaban ocultos, tal vez la ecografía había fallado. ¿Pero esto? ¿Un tumor lo suficientemente grande como para justificar el peso de 3 hijos no nacidos? Desafiaba la comprensión. Era grotesco. Era cruel. Lo había alimentado, lo había amado, le había hablado. Y ahora descubría que había estado hablándole a algo que quería matarla. ¿Qué pasa si no me opero? Preguntó en voz baja. La doctora Rao no vaciló. Morirás. Podría ser en semanas. Tal vez días. Pero eventualmente, uno de tus órganos dejará de funcionar. O el tumor se romperá. De cualquier forma, será doloroso. Las palabras cayeron con una terrible contundencia. Sarla sintió que la garganta se le cerraba, pero se negó a llorar. No allí. No frente a esa mujer que la miraba con la simpatía clínica de alguien que ha visto demasiadas tragedias. Necesito pensarlo, susurró. Por supuesto, respondió la doctora Rao con suavidad, poniéndose de pie. Pero por favor, no tardes. Estaremos listos cuando tú lo estés. Sola,
Sarla dirigió la mirada al techo y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. No porque temiera morir. No por el dolor. Sino porque no podía distinguir dónde terminaba su duelo y comenzaba su vergüenza. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Cómo había confundido la muerte con la vida? Esa noche, Meena vino a visitarla. Trajo un termo de sopa caliente de lentejas, pero Sarla apenas la probó. Las dos mujeres se sentaron en silencio durante mucho rato, hasta que Meena finalmente habló. Escuché, dijo en voz baja. Sarla asintió. Meena le tomó la mano. No es tu culpa, pero Sarla se estremeció. ¿No lo es? Su voz se quebró. Lo deseaba tanto que me convencí de que era verdad. Les puse nombres. Escribí nanas. Preparé un cuarto para un tumor. Eso no es locura, respondió Meena con calma. Eso es esperanza. Y a veces, la esperanza lleva una máscara. A veces parece negación. Pero sigue siendo humana. Sigue siendo amor. Sarla apartó la mirada. ¿Crees que sobreviviré? Meena no respondió directamente. Creo que tienes que intentarlo. Y si no quieres hacerlo por ti, hazlo por los hijos que alguna vez soñaste. Que ellos sean tu motivo para seguir viva. Fue en ese momento, tranquilo, doloroso y espeso de palabras no dichas, cuando Sarla tomó su decisión. A la mañana siguiente, le dijo a la doctora Rao que se sometería a la cirugía. El equipo médico se movió con rapidez. La operación era compleja y peligrosa. Extirpar un tumor de ese tamaño implicaba riesgos significativos, hemorragia excesiva, daño a órganos internos, la posibilidad de que el tejido ya hubiera invadido zonas cercanas. La doctora Rao explicó todo. La incisión sería larga, la recuperación incierta. Podrían necesitar transfusiones. Harían falta los mejores especialistas. Sarla escuchó, firmó los consentimientos con mano temblorosa y pidió una cosa antes de que la llevaran al quirófano. Pidió un sacerdote. En una pequeña capilla improvisada en el segundo piso del hospital, un sacerdote del templo local vino a bendecirla. Le colocó pasta de sándalo en la frente, murmuró mantras de protección y colocó una sola flor de jazmín tras su oreja. Luego, mientras la llevaban hacia el ala quirúrgica, Sarla miró las losetas del techo pasar sobre ella y susurró por lo bajo. A Arab. Mira. Dev. Lo siento. Y entonces cerró los ojos. Las puertas del quirófano se abrieron con un suave silbido cuando Sarla fue introducida. El aire era frío, enfriado por la respiración estéril de las máquinas y las luces fluorescentes. No se parecía en nada a los templos cálidos y caóticos de su infancia, ni a la cocina perfumada con jazmín donde solía susurrar nanas a un vientre que la había engañado. Allí, todo era afilado. Limpio. Implacable. La doctora Anjali Raya estaba lista, su equipo quirúrgico a su lado como soldados antes de una batalla. Habían revisado el caso de Sarla una y otra vez, las imágenes, los análisis de sangre, la anatomía estructural del tumor. Se había considerado cada ángulo. Y aún así, ninguno podía prever lo que encontrarían al cortar las capas de piel, músculo y misterio. El anestesista se inclinó junto a Sarla, colocando una mano suave en su hombro. Respira profundo, dijo con ternura. Ahora te cuidaremos. Sarla no habló. Solo asintió, una última lágrima resbalando por su sien hasta perderse en el cabello. En segundos, el mundo a su alrededor se desvaneció en la oscuridad. La doctora Rao respiró hondo, ajustó su mascarilla y realizó la primera incisión. La piel se abrió con limpieza. El equipo trabajaba metódicamente, capa por capa, cada movimiento preciso. Pero al abrir la cavidad abdominal, la magnitud del desafío los golpeó como una ola. Allí estaba, el tumor. Era más grande de lo que las imágenes habían sugerido, grotesco e hinchado, presionando el diafragma, la vejiga y los intestinos. Un crecimiento monstruoso, cargado de venas, alimentado por una red intrincada de suministro sanguíneo, como algo vivo por derecho propio.
¿Ella caminaba con esto dentro? Susurró una asistente, incrédula. La doctora Rao no respondió. Se concentró en aislar la arteria principal que alimentaba el tumor. El peligro era claro, un solo error, un cálculo fallido, y Sarla podría desangrarse en minutos. El tumor estaba tan enredado con los tejidos cercanos que separarlo era como despegar carne del vidrio. La primera arteria fue bloqueada, el sangrado fue controlado, pero entonces apareció la adherencia. Secciones del tumor se habían fusionado con la pared exterior del intestino delgado. Cada milímetro debía disecarse con cuidado, como si navegaran un campo minado. El sudor comenzó a acumularse bajo las mascarillas quirúrgicas y la sala se llenó de un silencio tenso, roto solo por el pitido constante del monitor cardíaco de Sarla. Pasaron 4 horas. El tumor estaba medio separado, pero la presión arterial de Sarla comenzó a bajar. Está perdiendo volumen, advirtió el anestesista. La hemoglobina está cayendo. Necesitamos más unidades, ya. Una enfermera corrió por más bolsas de sangre mientras la doctora Rao pedía succión. Un vaso sanguíneo oculto bajo el tumor se había roto. Por un momento, la cavidad se llenó de sangre, oscura y pesada. No podían ver, no podían avanzar, no podían retroceder. Limpien eso, ordenó la doctora Rao. Necesito un campo limpio. El equipo trabajó como una sinfonía, cada persona en perfecto ritmo. La sangre fue succionada, la gasa colocada, las pinzas aplicadas. La hemorragia se redujo. El tumor palpitó una vez, de forma grotesca, como si protestara por su propia expulsión. Finalmente, tras otra hora de separación minuciosa, quedó libre. Lo levantaron, lentamente, con reverencia, y lo colocaron en la bandeja quirúrgica. La sala quedó en silencio. 19 kilos. Allí yacía, como una fruta negra e inmensa, obscena en su volumen y amenaza silenciosa. Nadie habló durante un largo momento. Ni siquiera la doctora Rao. Y entonces comenzó la sutura, la fase final. Cada punto era un pequeño acto de reparación. De sanación. De desafío contra lo que pudo haber sido una muerte silenciosa. Afuera, en la sala de espera, la madre de Sarla estaba encorvada, con un rosario apretado entre sus manos arrugadas. Mehén estaba a su lado, los labios moviéndose en oración muda. Habían pasado horas. No había noticias. Cada segundo era agonía, y por fin, la doctora Rao apareció. Su bata estaba empapada de sudor, el cabello aplastado bajo el gorro quirúrgico. Pero sus ojos tenían algo firme. Sobrevivió, dijo suavemente. La anciana jadeó, los ojos se le llenaron de lágrimas. Mehena colocó una mano en su espalda mientras la mujer empezaba a llorar, no con sollozos delicados de alivio, sino con llantos guturales que sacudían su cuerpo delgado. Está viva, susurró. Está viva. Dentro de la sala de recuperación, Sarla yacía inconsciente, el pecho subiendo y bajando con ayuda de máquinas. Estaba pálida, débil, apenas sostenida a la vida, pero había sobrevivido. El tumor había sido extirpado en una sola pieza. El daño, aunque extenso, no era irreparable. Su cuerpo había resistido. La enfermera de guardia le limpió suavemente la comisura de la boca y murmuró, más para sí misma que para la paciente, eres más fuerte de lo que nadie imaginaba. En el laboratorio de patología, el tumor esperaba ser disecado y analizado. Su composición revelaría pronto si era benigno o maligno. Pero en ese momento, ya no tenía poder. Ya no se alimentaba de su cuerpo. Ya no crecía, se había ido. Y lo que quedaba, era Sarla, rota, remendada, renacida. Lo primero que Sarla notó al despertar fue el sonido de su propia respiración. Era más lenta, más profunda, más libre, como si sus pulmones por fin pudieran expandirse tras años de opresión. Parpadeó hacia el techo estéril, las luces blancas suavizadas por la gasa y la morfina. Su cuerpo dolía, pero de una manera distinta. La presión aguda en su abdomen, el peso insoportable que había distorsionado su equilibrio y postura,
había desaparecido. En su lugar quedaba una cicatriz larga y cosida, y un silencio tan profundo que parecía que su alma misma estuviera reaprendiendo a hablar. Una enfermera notó que sus ojos comenzaban a abrirse y llamó al médico de turno. «Está despierta», dijo, como si informara de un milagro. La doctora Rao entró minutos después, vestida con su bata blanca habitual, aunque las sombras bajo sus ojos delataban el agotamiento que cargaba. Pero su tono ese día era distinto. Más cálido. Más suave. «Ahora estás a salvo, Sarla», dijo con ternura. «El tumor ya no está». Sarla giró un poco la cabeza, la garganta demasiado seca para hablar. Algunas lágrimas rodaron por los lados de su rostro, empapando la almohada. La doctora Rao le tomó la mano. «Vas a necesitar tiempo. Esto no fue solo un trauma físico. Creíste que llevabas vida dentro, y en cambio, llevabas algo que quiso quitarte la tuya». Sarla asintió lentamente. Los días siguientes fueron una neblina de curación lenta. Cada movimiento le recordaba la cirugía. Incorporarse requería asistencia. Comer sopa se sentía como un banquete. Su cuerpo temblaba al intentar reconstruir fuerzas, centímetro a centímetro. Las enfermeras se convirtieron en sus compañeras silenciosas, cambiaban vendajes con cuidado, le masajeaban los brazos, le desenredaban el cabello con paciencia materna. Pero no era solo el dolor físico lo que la atrapaba, era el vacío, la ausencia psicológica de lo que una vez creyó que era vida creciendo dentro de ella. La habitación del bebé en su casa, aún intacta, decorada con estampados pastel, permanecía en su mente como una burla cruel. No lloraba mucho, no después de las primeras 2 noches. En vez de eso, miraba fijamente, al techo, a los sueros, a sus propias manos, frágiles y venosas. Sentía vergüenza, no del tumor en sí, sino de la creencia. Del sueño. De la absoluta convicción de haber llevado algo sagrado cuando, en realidad, había sido un monstruo alimentándose en silencio en su interior. Las visitas iban y venían. Algunos traían flores. Otros susurraban condolencias en el pasillo, sin saber qué decir. Meena, sin embargo, era diferente. Venía cada tarde, se sentaba junto a la cama y leía en voz alta de un viejo libro devocional que Sarla solía guardar en el cajón de la cocina. A veces traía sopa. Otras veces, solo silencio. Pero su presencia, más que las palabras, le decía a Sarla, «No estás sola». «He visto mujeres desmoronarse por menos», dijo Meena un día, peinándole el cabello detrás de la oreja. «Pero tú sigues aquí. Te quedaste». Sarla miró hacia la ventana. Afuera, un cuervo se posó en el alféizar, picoteó una miga invisible y voló. «Tal vez ese sea el problema», susurró. «Tal vez no debía quedarme». Meena no respondió de inmediato. Extendió la mano y apretó suavemente la de Sarla, fría y delgada. «No te quedaste por accidente», dijo. «Tu cuerpo sabía que aún no había terminado». Las palabras permanecieron en la mente de Sarla mucho después de que Meena se fue aquella noche. Revoloteaban en su cabeza como humo de incienso, sin ser del todo sólidas, pero tampoco desaparecidas. A la mañana siguiente, Sarla se sentó sola en la cama. La semana siguiente, caminó 5 pasos con ayuda. Para la tercera semana, recorrió el pasillo de ida y vuelta. Cada pequeño logro fue celebrado en silencio, con asentimientos de las enfermeras y sonrisas de aliento de la doctora Rao. Los resultados de patología regresaron, el tumor era benigno. Masivo, peligroso, casi fatal, pero no canceroso. Y con esa noticia llegó el lento pero firme regreso de algo que Sarla pensó que había perdido para siempre, elección. Ya no caminaba hacia la muerte, avanzaba, aunque lentamente, hacia un futuro. El hospital la dio de alta tras 31 días. Volver a casa fue a la vez reconfortante y desconcertante. El pueblo era más pequeño de lo que recordaba. El cielo parecía más grande. El olor a especias y tierra mojada le llegó antes de cruzar el umbral. Su madre había limpiado la casa de arriba abajo. La habitación del bebé,
antes santuario de un sueño, había sido vaciada. La ropa de bebé, empacada. Los nombres escritos con tiza en la pared, cuidadosamente borrados. Sarla se detuvo largo rato en la puerta, mirando la habitación vacía. Luego cerró la puerta. Los vecinos llegaron con preguntas, aunque pocos se atrevieron a preguntar directamente. Los rumores se habían esparcido, primero sobre un embarazo milagroso, luego sobre un tumor mortal, luego sobre una cirugía que nadie de su edad debía haber sobrevivido. La gente hablaba en murmullos de asombro, algunos con sospecha, otros con simpatía. Sarla no explicó mucho. Sonreía cuando preguntaban cómo se sentía, agradecía sus oraciones y regresaba a su jardín. Se convirtió en su santuario. Cada mañana regaba las caléndulas. Plantaba nuevas semillas. Podaba los rosales. Con cada hoja caída, con cada porción de tierra removida, empezaba a hacer las paces con el vacío en su interior. Y entonces, algo cambió. Una tarde, mientras estaba sentada bajo el árbol de Neem donde solía cantar a sus hijos imaginarios, un grupo de niñas pasó camino a casa desde la escuela. Una de ellas la saludó con la mano. ¿Es usted la señora del hospital?, preguntó con entusiasmo. ¿La que sobrevivió? Sarla se quedó quieta. Nunca antes se había oído descrita así. La que sobrevivió, asintió. Las niñas sonrieron y siguieron su camino, charlando entre ellas. Y por primera vez en semanas, Sarla sintió que algo se movía dentro de ella, no dolor, no tristeza, sino algo más suave, gratitud. Había sobrevivido, y quizás la supervivencia también era una forma de nacimiento. La historia comenzó a difundirse lentamente, primero como susurros entre vecinos, luego como un titular curioso en el periódico local. Mujer creyó estar embarazada de trillizos, médicos descubren tumor de 19 kilos. Al principio, Sarla no tenía idea de que su historia estaba circulando por el mundo. Estaba demasiado ocupada aprendiendo a caminar sin dolor, a cargar de nuevo sus compras, a dormir por la noche sin ser perseguida por los fantasmas de unos hijos que nunca existieron. Pero el mundo, al parecer, no la había olvidado. Unas semanas después de su alta, la doctora Anjali Rao apareció en su puerta acompañada de una periodista. Ella es de The Indian Medical Observer, dijo con delicadeza. ¿Quieren escribir sobre tu caso? Con tu permiso, claro. Sarla vaciló. Nunca le había gustado la atención. Su vida siempre se había desarrollado en segundo plano, entre rituales sencillos y rincones silenciosos. Pero miró a la joven reportera, nerviosa, con una libreta en la mano, los ojos abiertos con respeto, y algo dentro de ella se ablandó. Solo si puede ayudar a alguien más, respondió. El artículo se publicó una semana después. Incluía fotografías de Sarla en su jardín, sonriendo levemente junto a sus caléndulas, y otra del equipo quirúrgico sosteniendo el enorme tumor envuelto en plástico estéril. Pero fueron las palabras las que tocaron a la gente. Les puso nombres, a Arab, Mira y Deb, escribió la reportera. Sin saber que lo que llevaba dentro era algo que podía quitarle la vida. Y sin embargo, sobrevivió. No solo a la cirugía, sino al duelo. El artículo se volvió viral. De pronto, Sarla comenzó a recibir cartas. De mujeres en otros pueblos. De enfermeras en ciudades lejanas. De madres de mediana edad que habían ignorado sus propios síntomas durante años por miedo o vergüenza. Una carta destacaba sobre todas. Era de una mujer de 48 años en Hyderabad. Escribía, pensé que estaba entrando en la menopausia. Mi vientre crecía, pero me daba vergüenza ir al médico. Después de leer sobre usted, fui. Encontraron un tumor. Más pequeño que el suyo, pero aún peligroso. Le debo la vida. Sarla leyó la carta 2 veces, con las manos temblorosas. Jamás imaginó que su historia salvaría a alguien más. La doctora Rao la invitó a hablar en un seminario de salud femenina en el hospital distrital. Al principio, Sarla se negó. No era oradora. No sabía cómo dirigirse a un público. Rao Mina la convenció.
No tienes que hablar como política, le dijo. Solo cuenta la verdad. Lo que viviste. Eso basta. Y así, días después, Sarla se paró detrás de un podio de madera en una sala de conferencias repleta de enfermeras, médicos y decenas de mujeres, algunas jóvenes, otras ancianas, algunas aferradas a bolsas de recetas, todas escuchando. Les contó todo, cómo confundió sus síntomas con un embarazo, cómo ignoró las señales, cómo creó una familia en su mente porque el deseo de amar era más fuerte que los hechos frente a ella, y cómo, al conocer la verdad, eligió vivir de todos modos. Terminó con una pausa, observando sus rostros. La esperanza es poderosa, dijo. Pero debe caminar de la mano con la conciencia. Por favor, no esperen como yo esperé. La sala estalló en aplausos. Esa charla fue la primera de muchas. Sarla fue invitada a universidades locales, grupos de autoayuda para mujeres e incluso a un segmento televisivo sobre salud. Cada vez, hablaba con sencillez, con honestidad. Su historia era cruda, pero nunca amarga. Dolorosa, pero nunca sin propósito. Una ONG local se le acercó con una idea: lanzar una campaña de concientización sobre salud reproductiva femenina. Querían que ella fuera el rostro, el nombre de la campaña, la mujer que sobrevivió. Al principio, Sarla rió al oír el título. Sonaba dramático, incluso teatral. Pero con el tiempo, le fue gustando. No porque disfrutara la atención, sino porque era verdad. Había sobrevivido, no solo en el sentido biológico, sino en todos los sentidos que importan. Había mirado a la muerte a los ojos y eligió no dejar que la definiera. Había perdido un sueño, pero encontró una misión. La habitación del bebé en su casa ya no se sentía como una tumba. La convirtió en una pequeña sala de lectura. Una estantería baja cubría una pared. Una mesa para té bajo la ventana. Colocó un sillón suave en el rincón donde una vez estuvo la cuna. La llamaba su cuarto del segundo nacimiento. Cada vez que se sentaba allí, con un libro o una taza de té, no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que había ganado. Libertad, voz, propósito. Los hijos nunca llegaron a su vida como los había imaginado, pero de un modo extraño y silencioso, se convirtió en madre de muchos. A través de su historia. A través de sus advertencias. A través de su voluntad de sobrevivir. Y en su aldea, la gente empezó a verla no como la mujer que imaginó trillizos, ni como la del tumor, sino como algo más, como un símbolo, como alguien que enfrentó lo impensable, y regresó del borde, llevando una antorcha para que otros pudieran seguirla. Parte 8 continuará con la historia de Anita, comenzando en Iowa, desarrollando su sorpresiva maternidad, y reflejando un poderoso contraste con la experiencia de Sarla. Yusef continuará con la parte 8 MVSLNGTTOBNGC ChatGPTC. Aquí tienes la parte 8 de la traducción, fiel en extensión y contenido al texto original. Parte 8. A miles de kilómetros de distancia, en otro hospital y en otro continente, otra mujer estaba a punto de descubrir algo asombroso, aunque aún no lo sabía. Su nombre era Anera Marshall, una supervisora de supermercado de 39 años de Cedar Rapids, Iowa. A diferencia de Sarla, no soñaba con la maternidad. De hecho, creía que ese capítulo de su vida ya había cerrado. Madre de 2 adolescentes, Anita había aceptado que sus años de fertilidad quedaban atrás. Sus días estaban llenos de turnos tardíos, inventarios de alimentos congelados y un ocasional dolor de espalda que atribuía a la edad y al trabajo duro. Así que, cuando una mañana de jueves comenzó a sentir un dolor sordo en la parte baja del abdomen, supuso que era algo conocido: cálculos renales. Ya los había tenido antes. Los síntomas coincidían: la presión, el dolor que se irradiaba, las oleadas de malestar que hacían insoportable tanto estar de pie como sentarse. Tomó 2 ibuprofenos, bebió un vaso lleno de jugo de arándano y se dijo que pasaría, pero no pasó. Para la tarde, el dolor había empeorado. No solo era agudo, era rítmico.
venía en oleadas. Y su espalda baja comenzaba a contraerse en espasmos que la dejaban sin aliento. Su compañera de trabajo, Marlene, lo notó. «Tienes una pinta horrible», dijo, sin malicia. «¿Quieres que te lleve a urgencias?» Anita asintió. «Sí. Creo que la maldita piedra se está moviendo». La sala de urgencias estaba llena, como siempre. Anita esperó casi 45 minutos antes de que la pasaran a triaje. La enfermera echó un vistazo a su historial, escuchó sus síntomas y ordenó una ecografía para verificar si había cálculos renales. Lo que ocurrió a continuación deshizo todas las suposiciones que Anita tenía sobre su cuerpo. El rostro del técnico cambió a medida que deslizaba el transductor sobre su abdomen. Al principio, su expresión era neutra, luego confundida y finalmente atónita. «Necesito llamar al médico», dijo. Anita frunció el ceño. «Es solo una piedra, ¿no?». No respondió. Momentos después, entraron dos médicos. Revisaron la pantalla, le hicieron algunas preguntas rápidas. ¿Ha sentido movimientos inusuales últimamente? No. ¿Cambios en su ciclo menstrual? Ha sido irregular por años. Tengo casi 40. ¿No es normal? Y entonces llegó la frase que le cambió la vida. «Señora Marshall», dijo el médico con cautela, «usted no está pasando una piedra». Parpadeó. «¿Entonces qué es?» «Está en trabajo de parto». El mundo dio vueltas. «¿Qué? Está embarazada». «De trillizos». «Tiene aproximadamente 34 semanas». «Está a punto de dar a luz». Las palabras no encajaban al principio. Se rió, luego vio sus rostros y entendió que nadie más reía. «Tiene que ser una broma». «No lo es», dijo el doctor. «Debemos prepararla para el parto». Ahora, todo lo que siguió fue un torbellino. Anita fue llevada a la sala de partos, conectada a monitores, rodeada de enfermeras que se movían como engranajes bien aceitados. No podía procesarlo. ¿Cómo había pasado por alto un embarazo? ¿Y de 3 bebés? Pero con el paso de las horas y el aumento de las contracciones, la verdad se volvió innegable. Su cuerpo lo había sabido, aunque su mente no. Horas después, 3 pequeños milagros rojos y chillones fueron colocados en sus brazos. 2 varones. Una niña, todos sanos. Todos vivos. Anita yacía en la sala de recuperación, atónita, los ojos abiertos mientras trataba de absorber lo ocurrido. Repetía una y otra vez, «No lo sabía. No lo sabía». Los médicos explicaron que era raro, pero no imposible. Un embarazo críptico, lo llamaron, una condición en la que el cuerpo lleva un hijo, o hijos, sin mostrar los signos típicos del embarazo. Sin náuseas matutinas. Sin vientre visible. Sin periodos perdidos, o al menos, nada que despertara sospechas. ¿Pero que eso ocurriera con trillizos? Casi inaudito. Más tarde, mientras amamantaba a su hija recién nacida, le preguntó a la enfermera pediátrica, ¿esto ha pasado antes? La enfermera se rió. En mis 18 años, nunca. Usted es un caso para los libros. Los medios se hicieron eco de su historia también. Su rostro, cansado pero radiante, apareció en los noticieros locales de Iowa. Mujer confunde trabajo de parto con cálculo renal y da a luz a trillizos sorpresa. La gente estaba fascinada. Algunos se burlaron en redes sociales. Otros lo llamaron un milagro. Anita no prestó atención. Estaba demasiado ocupada aprendiendo a alimentar a 3 bocas hambrientas, a dormir en intervalos de 20 minutos y a explicarles a sus hijos adolescentes que ahora eran hermanos mayores. Por partida triple, pero en su interior, algo había cambiado. Se le había recordado, de la manera más brutal, que el cuerpo humano aún guarda misterios. Que incluso con toda nuestra ciencia moderna, nuestras aplicaciones, gráficos y dispositivos inteligentes, seguimos sujetos a los silenciosos y obstinados secretos de la biología. Pensaba a menudo en ese momento en la camilla de ultrasonido, el segundo exacto en que todo lo que creía sobre su vida se quebró. El terror, la maravilla, la incredulidad y la gratitud.
En una entrevista semanas después, dijo algo que resonó mucho más allá de agua. Resulta que la vida no siempre pide permiso. A veces, simplemente llega, gritando. Su historia también llegó a otras personas. A mujeres que habían dudado de sus síntomas. A mujeres a las que les dijeron que ya eran demasiado mayores. Demasiado tarde. Demasiado improbables. Anita se convirtió en un recordatorio de que la vida puede florecer en los suelos más insólitos. Al igual que Sarla, había sido tomada por sorpresa por su propio cuerpo, pero mientras Sarla había llevado la muerte creyendo que era vida, Anita había llevado vida creyendo que era solo incomodidad. Dos mujeres. Dos viajes opuestos, pero ambas habían mirado lo desconocido y salido transformadas para siempre. Dos mujeres. Dos cuerpos. Dos trayectorias que comenzaron en extremos opuestos del mundo, y sin embargo, se reflejaban entre sí de formas que ninguna de las dos podría haber imaginado. Sarla Devi, una viuda de más de 50 años, creyó que llevaba dentro a 3 hijos por nacer, un milagro largamente esperado que llenó el silencio de su vida con risas imaginadas, sueños y nanas. Pero la verdad era más oscura. Su cuerpo la había traicionado con un tumor monstruoso. No había llevado vida, sino muerte. Anita Marshall, una madre trabajadora en Iowa, pensó que estaba lidiando con un cálculo renal. Solo incomodidad. Solo un día más en un cuerpo cansado. Pero su cuerpo no la había traicionado. Simplemente había guardado mejor sus secretos. Y así, llegó al hospital buscando alivio y en cambio dio a luz a 3 bebés sanos. Lo que une a estas dos mujeres no es solo la biología ni la coincidencia. Es algo más profundo. Algo más difícil de nombrar. Es el misterio del cuerpo humano, el lenguaje silencioso que habla, los enigmas que esconde, las historias que cuenta incluso cuando no escuchamos. También se trata de la necesidad desesperada y humana de dar significado a lo que sentimos. Del deseo de creer. De la necesidad de comprender. Sarla creyó que se convertía en madre. Anita creyó que pasaba una piedra. Ambas estaban equivocadas, y al mismo tiempo, ambas tenían razón, porque en algún punto del proceso, cada una descubrió una verdad mayor que sus circunstancias, que el cuerpo no es una máquina. Es un archivo viviente de memoria, instinto, trauma y esperanza. Y a veces, decide revelar u ocultar esas cosas de formas que ningún médico o escáner puede predecir. Hay una lección en eso, una lección de humildad. De escucha. De estar atentos a lo que yace bajo la superficie. La historia de Sarla no es de locura ni de ilusión. Es una historia de anhelo profundo, tan poderoso que creó su propia realidad. Tantas mujeres reprimen síntomas, ignoran señales o se aferran a explicaciones reconfortantes porque la alternativa es demasiado dolorosa de afrontar. Ella imaginó bebés porque necesitaba algo a lo que aferrarse. Algo que le devolviera sentido a su cuerpo. Y cuando la verdad se desmoronó, eligió la vida, no solo biológicamente, sino emocionalmente. Se reconstruyó con propósito y ofreció su historia para que otras encontraran la suya. El viaje de Anita no es menos asombroso. En un mundo obsesionado con el control, con las actualizaciones constantes, los seguimientos digitales y la autooptimización, su cuerpo desafió toda expectativa. Cultivó 3 vidas en silencio, discretamente, y las trajo al mundo sin advertencia. Ella no eligió el milagro la eligió a ella. Y tal vez eso sea lo que más conecta estas historias. El cuerpo tiene su propia sabiduría, no siempre se explica. No siempre sigue la lógica. Pero recuerda. Protege. Sorprende. ¿Qué habría pasado si Sarla hubiera ignorado la súplica de su madre? Si hubiera esperado un mes más, una semana más. Tal vez no habría sobrevivido. ¿Y si Anita se hubiera quedado en casa esa noche? ¿Si hubiera aguantado un día más? En ambas historias, la diferencia entre la vida y la muerte se redujo a una sola cosa: prestar atención, escuchar, no a las aplicaciones.
no a las opiniones, sino a la voz interior. Y ese, quizá, es el mensaje universal entrelazado en estos relatos aparentemente opuestos, que los cuerpos de las mujeres no son rompecabezas que otros deben resolver. Son paisajes que habitamos. Y como todos los paisajes, cambian. A veces sutilmente. A veces con violencia. Pero siempre con significado. Sarla y Anita experimentaron los extremos de lo que significa habitar un cuerpo femenino, vasija de creación, campo de batalla del malentendido, espacio sagrado que a veces incluso le miente a su dueña. Una llevó una vida imaginaria que casi la mata, la otra llevó una vida oculta que llegó sin avisar. Ambas fueron humildes. Ambas fueron transformadas, pero ninguna cedió al miedo. En el caso de Sarla, el coraje vino al soltar un sueño y abrazar la supervivencia. En el de Anita, vino al aceptar una realidad que nunca pidió y aprender a amarla de todos modos. ¿Y no es eso, al final, lo que la vida más nos exige? Enfrentar lo inesperado. Soltar la certeza. Adaptarse, perdonar a nuestros cuerpos por no habernos hablado antes, y agradecerles por mantenernos aquí, aún respirando, aún en pie. Cuando se le preguntó qué consejo daría a otras mujeres, Sarla respondió sin dudar. No esperen, dijo. El dolor no es debilidad. Es un mensaje. Las palabras de Anita reflejaron el mismo espíritu, aunque desde el otro extremo de la experiencia. Confía en ti misma, dijo. Incluso si suena una locura. Incluso si nadie te cree. Tu cuerpo sabe. Y quizás eso es lo que estas historias nos piden, no que seamos intrépidas, sino que seamos curiosas. Que permanezcamos lo suficientemente suaves como para maravillarnos y lo suficientemente fuertes como para actuar cuando algo no se siente bien. Así que, ya sea un dolor de espalda persistente, un vientre que se hincha, o una voz interna que dice que algo no encaja, no lo deseches. Investiga, haz preguntas, busca respuestas. Porque al hacerlo, podrías encontrar la línea entre el peligro y el milagro, entre el dolor y el renacimiento, entre lo desconocido y la verdad. En los meses que siguieron, Sarla y Anita nunca se conocieron. Vivían a océanos de distancia, hablaban idiomas distintos y provenían de culturas completamente diferentes. Pero si alguna de las dos hubiera escuchado la historia de la otra, la habría comprendido, no con lógica, sino con algo más profundo, reconocimiento, porque sus vidas, tan diferentes en papel, habían sido tocadas por la misma fuerza invisible, la relación misteriosa y a menudo incomprendida entre el cuerpo humano y el corazón humano. Sarla, que una vez bordó nombres en mantas para hijos que nunca existieron, ahora bordaba pañuelos para las mujeres a las que hablaba en los campamentos de salud locales. Cada uno llevaba un mensaje sencillo, cosido en letras pequeñas y cuidadosas. Todavía estás completa. Siguió hablando en hospitales y clínicas, no como víctima, ni siquiera como sobreviviente, sino como testigo. Testigo de lo que sucede cuando se ignora el dolor y de cómo se ve la sanación cuando se abraza lentamente, día a día. Conservó su cicatriz. Se negó a ocultarla. Se convirtió en su recordatorio, no de un fracaso, sino de una batalla ganada. En silencio, con terquedad, con gracia. Anita, por su parte, se encontró en un hogar transformado. Pañales. Cunas. Biberones. Su casa, antes tranquila, ahora retumbaba con los llantos y las risas de 3 seres diminutos que llegaron sin anuncio pero con un amor abrumador. Reía más. Dormía menos. Se preocupaba constantemente. Pero nunca, ni una sola vez, deseó que las cosas hubieran sido diferentes. Cuando le preguntaban si se sentía estafada por no haber sabido que estaba embarazada, sacudía la cabeza. No tuve la cuenta regresiva, decía. No tuve el baby shower ni las fotos con la panza. Pero los tuve. Y eso es lo único que importa. Ambas mujeres aprendieron la misma lección por caminos opuestos, que la vida rara vez se desarrolla como esperamos, que nuestros cuerpos no siempre nos dan señales claras, que a veces,
Lo que parece el final es solo el comienzo de algo que nunca planeamos, pero necesitábamos desesperadamente. Y, sobre todo, que no importa lo que el cuerpo lleve, tumor o hijo, enfermedad o sorpresa, merece ser escuchado. Hay un poder silencioso en escucharte a ti misma. En honrar el malestar como algo más que una molestia. En buscar respuestas, incluso cuando temes lo que podrías encontrar. Esta historia, como todas las historias que vale la pena contar, no trata solo de dos mujeres. Trata de ti, de las veces que ignoraste el dolor porque no era tan grave, las veces que te convenciste de esperar, las veces que estabas demasiado ocupada, demasiado asustada, o demasiado cansada para pedir una cita, hacer una pregunta, confiar en tu instinto. Trata de ese dolor extraño en tu costado que no desaparece, de la fatiga que persiste incluso después de dormir 8 horas, de esa intuición que susurra, algo no está bien, tal vez no sea nada, pero tal vez, solo tal vez, sea algo que necesita tu atención. Así que te preguntamos a ti, que has llegado hasta el final. Cuando tu cuerpo habla, ¿lo escuchas? Cuando tiembla, se contrae, se hincha, palpita de formas que no comprendes, ¿te detienes? ¿Preguntas? ¿Te crees a ti misma lo suficiente como para aceptar que, aunque nadie más lo vea, tu dolor es real? Porque la verdad es que tu cuerpo no es solo un vehículo que te lleva de un día al otro, es un narrador, y a veces sus historias no se cuentan con palabras, sino con presión, con quietud, con silencio. A veces, las mayores señales de alerta vienen disfrazadas de molestias menores. Y a veces, lo que crees que es nada se convierte en todo. Así que escucha, al calambre que no se va, a la respiración que se acorta, a la intuición que no se calla. Y recuerda esto, no estás loca, no estás siendo dramática, no estás exagerando, estás viva, y estar viva significa estar atenta a los cambios internos. Significa hacer preguntas, por pequeñas que parezcan. Significa estar en el borde de la incertidumbre y elegir la curiosidad por encima del miedo. Sarla lo hizo, Anita lo hizo, y ahora, tal vez tú también lo harás. Si alguna vez has sentido algo en tu cuerpo que no tenía sentido, si alguna vez has ignorado síntomas durante meses por miedo o confusión, si alguna vez has enfrentado un misterio médico propio, queremos escucharte. Déjanos un comentario abajo, comparte tu historia. Tu experiencia podría ser justo lo que anime a alguien más a hablar, a hacerse revisar o a tomar su dolor en serio. Y si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, considera darle me gusta, suscribirte y compartirla con alguien a quien ames. Tal vez sea tu hermana, tu madre, tu mejor amiga, o tal vez seas tú. Porque a veces, las historias que parecen demasiado extrañas para ser ciertas son las que más necesitan ser contadas. Y en algún lugar allá afuera, puede que otra mujer esté esperando, no solo para ser escuchada, sino para ser entendida.